Bienvenidos a todos los seguidores del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Esta noche vamos a compartir algunas impresiones que nos van a ayudar a entender cómo es que el poder se ejerce en nuestro país. Y para ello, primero tenemos que hablar de qué es un político. Un político es un ciudadano que ha interpretado las necesidades de su pueblo y las lleva en sus hombros para hacerlas motivo de solución que él va a encontrar a través de su gestión. Luego, tenemos que entender qué es ideología. Ideología es un concepto de ideas fundamentales que van a definir un pensamiento, una persona, un tiempo, y siempre puede estar relacionado a ideas políticas o religiosas. Luego, ¿qué es un partido político? Un partido político es aquel que va a albergar a todas esas personas que comparten esa ideología y van a hacer que eso se materialice en acciones. Luego tenemos que entender qué son las formas de gobierno que rigen en el mundo. Para ello, tenemos que conocer cuáles son, ¿no? Y la primera y la más común en este tiempo es la democracia, que principalmente es el gobierno del pueblo, donde a través de la representación en el voto, el pueblo es quien ejerce el poder. Luego tenemos la teocracia. Es aquel modelo que existe hasta nuestros días, en que los que están más cerca de Dios son aquellos que gobiernan, ¿no? Los países, especialmente del Medio Oriente. Luego tenemos la monarquía. Hasta ahora existen países donde se ejerce la monarquía como forma de gobierno. Y obviamente, en ella gobierna el rey, ¿no? Y él concentra todos los poderes. Luego tenemos la dictadura. Hay países, en este momento, en la actualidad, en que ejercen o se gobiernan a través de la dictadura. Obviamente, ahí el que gobierna es el caudillo, el militar, o simplemente el ciudadano que ha capturado el poder y ejerce sin límites y sin controles el poder. Luego tenemos la plutocracia. Por la plutocracia es el gobierno de los ricos y se entiende que como a ellos les ha ido bien, a todos les va a ir bien. Como pueden ustedes observar, siempre la peor de las democracias va a ser el mejor de los gobiernos, porque en la democracia todos somos iguales. Somos iguales los que tenemos una casa, un trabajo, una familia, y también somos iguales con los que viven debajo del puente porque no tienen casa donde vivir, y todos somos iguales en el voto. Por eso la democracia es el gobierno del pueblo, y el pueblo ejerce el poder a través de sus representantes, pero se hace en la división de poderes, donde ya hemos conversado en la vez anterior que el ejecutivo no interviene al legislativo ni el judicial. En la monarquía estos tres poderes son ejercidos por el monarca. En la dictadura también. En la teocracia también. Solo en la democracia los poderes están separados y están divididos como tiene que ser. Entonces, para que el gobierno, todos estos tipos de gobierno, hemos hablado de 5, tengan legitimidad, tienen que tener dos aspectos fundamentales. Uno es la autoritas y el otro es la potestas. Son conceptos muy antiguos que vienen desde los romanos. Pero ¿qué cosa es la autoritas y qué cosa es la potestas? La potestas es la forma como llega la persona al poder. Vamos a hacer a través de una guerra, a través de un golpe de Estado, a través de una forma violenta, ¿no? O por designación de quienes han tomado el poder. Esa es la potestas. Ha llegado la persona al poder, pero eso no lo recubre o no le es suficiente para ejercer el mandato o para ejercer el gobierno. Necesita del otro fundamento, que es la autoritas. ¿Y qué cosa es la autoritas? La autoritas es el reconocimiento del pueblo en el que manda debe mandar.
Entonces eso le recubre de legitimidad. No solamente ha llegado al poder, sino que el pueblo lo reconoce como su gobernante. Y ese simple hecho hace que sea legítimo. Hace que sea legítimo su gobierno. Eso también ocurre en la democracia. Entonces, cuando un político llega al poder y el pueblo reconoce que debe gobernar, es legítimo. En el Perú hemos tenido ejemplos buenos y ejemplos malos. Por decir, en el tiempo del expresidente Velasco, que llegó, como todos sabemos, a través de un golpe de Estado al presidente Belaúnde, él llegó al poder, pero el pueblo reconocía que debía mandar y por eso se mantuvo durante casi una década en el poder. Pero ese reconocimiento del pueblo fue decayendo, porque todos entendieron que esa forma de gobierno fue nefasta para el Perú, lo retrocedió 50 años y significó grandes problemas que los pagamos hasta hoy. Lo mismo pasó en el gobierno del presidente Alberto Fujimori, que todos sabemos que él llegó a través de un golpe de Estado el 5 de abril, ¿no? Y refundó la patria, creó una nueva constitución, pero el pueblo lo reconocía que él debía mandar. Entonces su gobierno fue legítimo. ¿Se dan cuenta cómo es que no puede haber el uno sin el otro? No puede haber potestas sin autoritas, los dos deben coincidir para que el gobernante sea legítimo. Entonces, si nosotros vamos a analizar la separación de poderes, no puede, porque rompe la democracia, la concentración del poder en una sola persona o en un grupo de personas. Entonces, las funciones están delimitadas. El presidente gobierna, es el ejecutivo. El parlamento legisla, es su función del parlamento legislar, la fundamental. Pero sabemos que tiene más funciones. Y por otro lado, el Poder Judicial, que su función es hacer que la ley se ejecute, hacer que las normas que se han producido en el país se ejecuten a través de las sentencias. Entonces no hay intromisión de poderes. Pero ¿cuáles son las funciones si ya sabemos que el presidente debe gobernar a través de sus ministros y llevar las políticas de Estado que él concibe y deben estas estar en concordancia con lo que establece el CEPLAN, que está proyectado hasta el 2050? Pero todos sabemos que los presidentes o quienes llegan no les interesa lo que dice el CEPLAN, ni siquiera lo contemplan, no sabemos, algunos dentro de su plan de gobierno, pero es lo que debería hacer. Entonces este presidente debe gobernar durante sus 5 años de mandato que le ha conferido el pueblo. En ninguna parte de las funciones del Parlamento dice que si no le cae bien al presidente deben sacarlo y el Congreso debe gobernar. No, la vacancia solamente debe darse por muerte del presidente, por renuncia del presidente y por otros aspectos que están contemplados en la norma. ¿Y cuáles son las funciones de los congresistas? Las funciones que le manda la Constitución. Primero, fiscalizar. Los congresistas deben fiscalizar, pero no son fiscales, como es un fiscal del Ministerio Público, que todos sabemos que es el director de la acción penal, sino es un fiscalizador del aparato administrativo del Estado. Quiere decir que cuando un ciudadano se ve afectado en sus derechos dentro de la administración, del aparato de la administración pública, está habilitado para recurrir a un congresista para que éste le preste auxilio y fiscalice a esa institución para que no se cometan abusos con los ciudadanos. Por otro lado, su función es la de representar. Y tiene que representar a la región por la que ha sido elegido. Y tiene que en esa región trabajar para encontrar cuáles son las preocupaciones, cuáles son los problemas, cuáles son las situaciones que no permiten el buen desarrollo de esa comunidad. Y como él la representa, él encara a esa región, él es esa región personificada en su persona, esa es su función, representar a la región. Y por último, la de legislar, la más importante quizás, la de dar y derogar normas, y todas en función del pueblo, de lo que el pueblo necesita a través de sus funciones. Pero para nada dice que deben ellos estar procurando tomar el poder cada vez que el presidente les parece que no está haciendo bien las cosas, ¿no? Y debe ser vacado y debe ser sacado del poder, lo que no es su función. En el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno estamos para servir a la comunidad y llevar información importante para que nosotros, cuando emitamos nuestro voto, sea un voto responsable.
Y el voto es el premio y a la vez el castigo para los partidos y para los políticos que no hacen su trabajo correctamente. Lamentamos que muchos alcaldes, muchas autoridades y muchos congresistas, una vez que llegan al poder, se olvidan de sus promesas, se olvidan de lo que le ofrecieron a la comunidad, al pueblo, que ponía sus esperanzas en ellos. Y eso es muy lamentable. Necesitamos políticos de convicción, políticos que tengan ideologías claras, que lleguen a ejecutar planes de gobierno claros en función de las necesidades del pueblo, porque para eso son elegidos, para eso son políticos, porque han puesto en sus hombros las necesidades del pueblo, las han hecho suyas y en procura de su solución siguen adelante. Queremos invitar a todos los partidos políticos en contienda para que en estas ventanas del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno lleven a la ciudadanía su mensaje y el pueblo tome un voto responsable. Muchas gracias, bienvenidos.